qué grande está. Dios me ama. Dios está orando. Tomaste la mano y hiciste contigo, nunca te dejaré. Dios está orando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios está orando. Bien, Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Estamos iniciando este live agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de compartir su palabra. La intención de este live es compartir la palabra del Señor. Te invito a que te quedes con nosotros en este live. Te invito también a que lo compartas y espero que Dios traiga una palabra que te edifique, una palabra que te ayude a crecer. Vamos a estar poniéndole el tema a este live. El tema que le vamos a poner en la tarde de hoy es cuando Dios guarda silencio. Si eres una de esas personas que sientes que estás orando, que tienes mucho tiempo orando por algún familiar, por una enfermedad o por una situación personal y sientes que Dios no te está respondiendo, sientes que no escuchas la voz de Dios, este live es para ti. No está mal que te sientas así, no eres la única persona. Hoy vamos a conocer en la Biblia, por la palabra del Señor, vamos a conocer a algunas personas que se sintieron como tú te sientes hoy.
Pero ¿cuáles fueron las respuestas que recibieron de Dios? ¿Qué bendición recibieron después de Jehová? O sea, después de haber esperado tranquilamente en la respuesta de Dios. Y después de haber cambiado esa forma esa actitud de desesperación. De haber cambiado esa actitud de desesperación por una actitud de confianza. Pueden ir conmigo buscando la Biblia, busquen sus Biblias, compartan el live, escriban sus comentarios. El tema del estudio de hoy es cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. Hoy vamos a hablar a esas personas que han orado mucho, pero sienten que Dios no les responde. Personas que dicen, Señor, pero ¿y hasta cuándo yo voy a estar padeciendo esta situación? ¿Hasta cuándo voy a tener esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a tener este aguijón? Busquen en sus Biblias Salmos capítulo 13, versículo 1. 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 Cuando lo tengan pueden levantar su manita para yo saber que ya lo tienen. Salmos capítulo 13, versículo 1. Bien. Su palabra la vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Salmos capítulo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Aquí está hablando David. David también se sintió en un momento de desesperación, en un momento de angustia, en un momento en el que él pensaba que Dios no lo estaba escuchando. Más adelante vamos a explicar en qué condición se sentía David, que lo llevó a pensar y a orar de esta forma. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás?, decía David. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David sentía que Dios había escondido su rostro. David sentía que Dios no lo estaba escuchando. David se sentía en un momento de desesperación, en un momento de angustia, en un momento de soledad. Y oró. En el versículo 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no digan mis enemigos, lo vencí. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Pero en el versículo 5 hay algo diferente, algo que vamos a explicar más adelante. Muchas personas están orando por problemas familiares, problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas en su matrimonio, situaciones que muchas veces no podemos resolver en el momento, pero estamos orando. Oramos porque el poder del cristiano está en la oración. Cuando el cristiano tiene una situación, cristiano y no cristiano tiene una situación, lo primero que debemos de hacer es orar, porque en la oración hay respuesta divina, respuesta del cielo, respuesta efectiva. Aunque en un momento sintamos desesperación y sintamos que Dios no nos responde, porque Dios responde en su momento. Hay muchas veces que recibimos respuestas rápidas, pero otras veces nos toca esperar. Dios tiene 3 respuestas: sí, no y espera. El no nos gusta mucho, el sí nos encanta y el 3 nos desespera. A David le tocó esperar.
Y a muchos de nosotros también nos ha tocado esperar. Citamos el versículo bíblico: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Fue la oración que hizo David en Salmos capítulo 13, versículo 1. Cuando David escribió este salmo, estaba pasando por un momento difícil, por un momento de angustia, por un momento de persecución, por un momento de desesperación. Si leemos la historia de David, nos vamos a dar cuenta que David fue ungido para ser rey después de Saúl. Él era quien tocaba el arpa para Saúl. Pero ¿qué pasa? Que cuando él comenzó a ir a las guerras, el pueblo comenzó a decirle, comenzó a modificar el canto. Y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. El corazón de Saúl comenzó a llenarse de odio y de rencor cuando escuchaba que el pueblo aclamaba a David. Cuando escuchaba que el pueblo decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y un día, en un momento de ira, casi lo mata. Entonces su hermano, su amigo Jonathan, le dijo a David que huyera, que se escondiera, porque David lo estaba persiguiendo. Saúl quería matar a David, y Jonathan, su hermano, lo aconsejó para que huyera. Entonces a David le tocó huir, le tocó esconderse de Saúl para que no lo matara. Entonces esta era la situación que estaba pasando David, una situación muy difícil. Pasó tiempo de angustia. Eso mismo nos pasa a nosotros, pasamos tiempo de angustia. También pasamos tiempo de persecución, tiempos de tristeza profunda. Cuando estamos pasando esos momentos, sentimos que Dios no nos escucha, pero sí, Él está ahí. Cuando nosotros pensamos que Dios está más lejos de nosotros, ahí es cuando más cerca Él está de cada uno de nosotros. Sus enemigos lo estaban atacando. David estaba recibiendo persecución y ataque de sus enemigos. David, cuando oró, lo que dice en Salmos 13:1, estaba cansado de sufrir, porque no es fácil vivir en una cueva. Imagínese usted en este tiempo viviendo en una cueva, frío, hambre, desesperación. Y ya él estaba cansado. Y más cansado y más mal uno se siente cuando uno no ha hecho nada. Cuando tú eres perseguido por el depósito, porque David estaba siendo perseguido por el depósito que Dios había puesto en él, por la gracia que Dios había depositado en él, por la unción que había puesto en su cabeza. Por eso David estaba siendo perseguido, porque cada vez que David iba a una guerra, podemos ver en la Biblia que ganaban y que venían con la victoria. Recuerden cuando David mató a Goliat, que vino con la cabeza de Goliat en las manos. Entonces, cuando usted, después de haber hecho todo eso, cree que lo van a dar un respeto, y lo que hacen es que lo quieren matar, usted se siente desesperado. Así se sentía David. Sentía que Dios estaba en silencio. Parecía que Dios no respondía las oraciones que él hacía. Vamos ahora a ver cómo David sí se sentía desesperado, pero en medio de su desesperación y en medio de su dolor, en Salmos 13:1, él comienza orando: ¿hasta cuándo? Pero en el versículo 5 él cambia esta oración. Vamos a leer el 13:5, Salmo 13:5. Cómo David cambia su desesperación por confianza en Dios. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos que Dios no nos responde? Confiar. Confiar en que Dios lo hará a su tiempo. Confiar en que Dios no me va a abandonar. Confiar en que Dios me va a dar la victoria. Más adelante vamos a ver otros ejemplos de personajes bíblicos que sintieron desesperación, pero que después de esperar y confiar en Dios, recibieron respuesta del cielo. David cambia su desesperación por confianza en Dios.
David cambia su oración de desesperación por confianza en Dios. Y en el versículo 5 dice, mas yo en su misericordia he confiado. ¿Cómo vamos a orar ahora? Esas personas que sentimos, porque Dios está ahí. Los que sentimos que Dios no nos escucha somos nosotros, los seres humanos, porque queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, y no es así. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Nuestro corazón debe de alegrarse en la salvación que Dios nos regala, que Dios nos da. Muchas veces el silencio de Dios no significa que Dios nos abandonó. Que Dios esté en silencio no significa que Dios te abandonó. Muchas veces Dios está trabajando. Dios está trabajando aunque no lo veamos. Dios está trabajando aunque no lo escuchemos. Dios está trabajando aunque no mande una persona a tu casa a orar por ti y a darte una profecía que tú estás esperando porque tú crees que de esa manera es que Dios va a obrar. Dios está ahí. Aunque Dios no te dé un sueño, una revelación, Dios está ahí en esa situación en la que tú crees que Él te ha abandonado. Él no te ha abandonado. El proceso también forma nuestra fe. La espera forma parte de nuestra fe. La espera forma parte de nuestra fe. Vamos a leer un pasaje bíblico importante que nos ayuda a ver que aunque David estaba pasando por momentos de persecución, por momentos de angustia, por momentos de peligros de muerte, porque estaba siendo perseguido, por años de espera, porque la promesa que Dios le dio a David no se cumplió de una vez. Hoy te profetizo, hoy te unjo, mañana eres rey. No, porque había un rey que era Saúl y había que esperar que el tiempo de Saúl pasara para David poder ocupar su lugar como rey. En el libro de Isaías 65:24 dice, antes que clame, yo respondí. Daniel oró y Daniel también se sintió desesperado. Pero cuando el ángel vino, ¿qué le dijo? Desde que tú dispusiste tu corazón, yo te escuché y yo te respondí. Pero hay un príncipe en los aires, el príncipe de Persia y el príncipe de Media, que se me opuso en los aires. Yo tuve que dejar allá un ángel peleando allá para venir a darte la respuesta. ¿Y qué hizo Daniel? Se metió en ayuno y oración. Entonces la fe sin obra es muerta. Siento que Dios no me escucha. Vamos a confiar. Vamos a cambiar esas palabras que utilizamos incorrectas por versículos bíblicos. Un versículo bíblico que podemos recitar cuando vengan esos pensamientos de Dios no me escucha, podemos decir, en vez de decir, ay, Dios no me escucha, mejor digamos, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Cuando vengan esos pensamientos a mi mente de que estoy solo, no, tú no estás sola. Los que esperan en Jehová, ven, en Jehová hay que esperar también. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando llegue el tiempo de Dios a tu vida, vas a tener nuevas fuerzas. En días pasados veía una reflexión de una gallinita. La gallina vivía en el desierto. La gallina vivía en el desierto y todo lo que hacía le salía mal. Y por todo se quejaba. Iba a buscar algo al río en una tinaja. Cuando venía caminando, tropezó con un palo, se le rompió la tinaja, no pudo tomar agua. Luego quería cortar un árbol para cocinar algo. El hacha que tenía no servía. Cuando le dio al árbol para cortarlo, lo que hizo fue mover un panal de abeja y le picaron. Y ella sentía que todos los intentos que hacían eran erróneos. Y decía, y lloraba, y decía, ya yo no quiero vivir, que venga la muerte por mí porque Dios no me escucha. Cuando se tiró a la muerte, vino un ángel y le preguntó a la gallinita que qué le pasaba.
Y la gallina le dijo que ella estaba esperando la muerte ya, que ella estaba cansada. Todo lo que hacía le salía mal, las condiciones, todo. Todos los esfuerzos estaban erróneos. El ángel fue donde Dios le explica la situación y le dice, pero Señor, dime, ¿y esta mujer va a sufrir, o esta gallinita va a sufrir toda la vida? Sí, escrito está. Le toca sufrir toda la vida. ¿Cómo, Jehová? Sí. ¿Y no hay nada que se pueda hacer? No se puede hacer nada. Eso fue lo que Jesús, o sea, en la reflexión, le respondía al ángel. Y él le dijo, el ángel le dice, pero vamos a hacer algo por la gallina. Y él le dice, está bien, vamos a hacer algo por la gallina. Llévale esta carta. Escribe en un papel y le manda la carta a la gallinita. Cuando el ángel le lleva la carta a la gallinita, pasa y le dice, toma, te mandaron eso. Esa es la respuesta. La respuesta es que ores lo que está escrito en esta carta todos los días. La oración de la gallinita era, estoy cansada, Jesús no me escucha, Dios no me escucha, estoy cansada, no puedo más, todo me sale mal. Pero a ella le trajeron una nueva carta y la carta decía, gracias Señor por todo. El ángel no sabía lo que decía la carta, pero 7 días después viene a ver cómo está la gallinita. Cuando el ángel viene al desierto a ver cómo está la gallinita, ve que la gallinita está transformada. La gallinita que le tocaba pasar toda la vida sufriendo hasta el día de su muerte y no se le podía adelantar la muerte, porque muchas veces nosotros en momentos difíciles, en momentos de desesperación, lo que queremos es que venga la muerte y ya termina con eso, porque Dios no me escucha, ya yo lo que quiero es morirme. No se puede adelantar, hay que esperar. Entonces la respuesta fue esa, toma, realiza esa oración. Tú vas a hacer esa oración todos los días. El ángel no sabía cuál era la oración, pero 7 días después ve que en el desierto están creciendo los árboles, que apareció un río y que todo está transformado. El ángel inquietado pregunta, pero ¿y qué era lo que decía? ¿Y no se supone que ella iba a sufrir todos los días? Iba a sufrir todos los días, pero cambió su oración. Aprendió a tener un corazón agradecido, un corazón con gratitud. Cuando nosotros sentimos que Dios no nos está escuchando, comenzamos a maldecir. No necesitamos decir una palabra prosaica o una palabra extraña para maldecir. Con el simple hecho de mencionar ya no voy a seguir porque Dios no me escucha, no voy a seguir porque Dios no me escucha, todo me sale mal, ya con eso yo estoy llamando un ambiente negativo a mi vida. Pero cuando yo cambio esa palabra de que Dios no me escucha por un agradecimiento, gracias Señor por todo, gracias Señor porque sabe lo que estás haciendo, gracias Señor porque sé que aunque no te estoy escuchando, tú estás obrando a mi favor, gracias Señor porque sé que tú quieres lo mejor para mí, gracias Señor porque yo sé que este proceso de enfermedad tiene un final, tiene una fecha de vencimiento. Cuando comenzamos a tener un corazón agradecido, toda nuestra atmósfera comienza a cambiar, como cambió la vida de la gallinita. Apareció agua, apareció alimento, apareció todo, porque ella no hizo nada y lo único que hizo fue cambiar la oración. Gracias Señor porque aunque no te siento, aunque todavía no tengo respuestas, yo sé que tú estás ahí. Job tuvo un momento de soledad, desesperación, abandono. Job perdió su familia, Job perdió su riqueza, Job perdió su ganado, Job perdió sus hijos, Job perdió la salud. Pero aún en su momento de desesperación, lo único que no perdió fue la mujer. En ese momento, en el momento que estamos hablando. Y aún su esposa le decía, maldice tu Dios y muere. Pero Job nunca hizo eso. Job se mantuvo orando, se mantuvo confiando, se mantuvo creyendo. Y le cuento la historia de Job y la historia de David, porque nosotros muchas veces pensamos,
Al único que Dios no escucha es a mí. Dios escucha a todo el mundo menos a mí, porque cuando Dios no nos está escuchando, hay algo que se da, y es que vemos que las oraciones de todos los demás se cumplen, menos la de nosotros. También vemos que oramos por los demás, y todo lo que oramos por los demás se cumple, menos lo mío. Pero aún así sigue orando, pero aún así sigue creyendo, pero aún así sigue confiando que tu tiempo va a llegar y Dios sí te está escuchando. Dice la palabra del Señor aquí nos quedamos por donde dice que el silencio de Dios no es abandono, que muchas veces Dios está trabajando aunque nosotros no lo veamos, aunque no lo escuchemos, aunque no lo sintamos, Él está ahí. El proceso tiene forma de fe. Antes, Isaías 65:24 dice: antes que clamen, les respondí. Si hoy sientes que Dios no te escucha, recuerda esto: Dios escuchó a David, Dios escuchó a Ana, aunque no les respondió de una vez. Dios escuchó a Abraham. ¿A quién más tenemos en la Biblia? Escríbanlo en los comentarios ahí. ¿A quién Dios escuchó? Que oró por mucho tiempo, se sintió desesperado, pero Dios lo escuchó. Escuchó a David, escuchó a Ana, escuchó a Abraham, escuchó a Job. Y también te está escuchando a ti. Dios te está escuchando a ti también. Antes de que la palabra salga de tu boca, ya Dios la sabe. Ya Dios sabe lo que tú vas a decir. Damos gracias a los seguidores que están ahí con nosotros, acompañándonos en este live. Compartan este video, déjennos sus comentarios y escríbanos qué tema ustedes quieren que trabajemos. Este programa se llama Con los ojos de la palabra. Con los ojos en la palabra. Todo lo que estamos viviendo lo estamos mirando con los ojos en la palabra. Después de la muerte de Saúl, ven, ya vino la victoria de David, ya llegó. Ya vamos a empezar a escuchar a David. Llegó el momento de escuchar a David. ¿Qué tuvo que pasar para David ser rey? Saúl murió. Después de la muerte de Saúl, David fue reconocido como rey. Vinieron todos los ancianos, todos los reyes y todas las personas que tenían que estar ahí, y ungieron a David como rey sobre todo Israel. Ya a partir de este momento, David comienza a ver las promesas de Dios cumplirse en su vida. Ya ahí David comienza a ser un hombre próspero, comienza a ser un hombre bendecido, comienza a ganar en todas las guerras, y las promesas de Dios le habían dado años, ya se había cumplido. Dios comenzó a darle todas las victorias a David. Comenzó a darle muchísimas victorias. Después de la espera, después de haberse sentido solo, después de haber sentido que Dios no lo escuchaba, llegó el momento. Se cumplió todo lo que estaba escrito con el reinado del rey Saúl. Después hablaremos de la historia del rey Saúl. David estaba escondido, desesperado, pero confiado. Desesperado, pero confiado. Angustiado, pero confiado. Solo, pero confiando en Dios. Y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que él iba. Donde quiera que él iba, ahí Jehová le daba la victoria a David. Pero primero él se sintió solo. Sentía que Dios no lo escuchaba, pero confiaba en Dios. Y esa fe que él mantuvo en el proceso, luego, después, más adelante, le dio todas las victorias en todas las batallas. Antes de Dios darnos la victoria, muchas cosas van a suceder. Lo que antes era persecución en la vida de David, ahora se convirtió en triunfo y en autoridad. En triunfo y en autoridad, después de todo lo que pasó. Tu casa, dice aquí, David pasó de vivir escondido en una cueva a gobernar toda una nación. Primero él estaba escondido, pero ahora él gobierna toda la nación. Hoy tú estás llorando,
y estás escondido, pero mañana te va a tocar gobernar toda una nación. Así que párate de donde tú estás, sacúdete el polvo, empieza a confiar, empieza a creer y sigue caminando. Aún en medio del dolor sigue caminando, aún en medio de la desesperación sigue caminando, porque David se sentía así, pero nunca dejó de caminar, nunca dejó de agarrar su onda, nunca dejó de buscar sus 5 piedrecitas en el río. Se mantuvo confiando, se mantuvo creyendo y le dieron su victoria. Hay cosas que van a doler en la vida, mucho, pero aún en medio del dolor sigue caminando y sigue creyendo. Y recuerda que David fue perseguido por el depósito, por la unción que él tenía ahí. Por la unción y por el depósito, David fue perseguido. David pasó de vivir escondido en una cueva a gobernar una nación. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de tu rostro. ¿Ve? Dios le dio una victoria súper grande. Su casa y su reinado serán firmes para siempre. Dios estableció una dinastía real. Pero ¿qué llevó a David a lograr esto? La obediencia. De su descendencia, el depósito de David era tan fuerte que de la descendencia de David, entonces de esa descendencia viene nuestro Padre Celestial, Jesucristo. Dice aquí, la mayor recompensa fue espiritual. Tu mayor recompensa es espiritual. Procura que cuando tú estés orando, estés íntegro delante de la presencia de Dios. Recuerda que no hay maldición sin causa. No hay maldición sin causa. Debemos de mantenernos pidiéndole perdón a Dios por cada una de las cosas que hayamos hecho. Pedimos perdón a Dios por los pecados ocultos. Pedimos perdón a Dios por las maldiciones generacionales, pecados que cometieron nuestros antepasados. Y nosotros hoy pedimos perdón por todo eso. Y nos sacudimos el polvo y seguimos caminando, porque Dios nos va a dar la victoria. La victoria de David fue tan fuerte que de la familia de David, Jesucristo, salió la genealogía de Jesucristo. En el libro en Mateo 1:1. Busquen Mateo capítulo 1, versículo 1. Aquí está y dice: libro de la genealogía de Jesucristo. En Mateo 1, versículo 1, vamos a ver toda una genealogía de Jesucristo. Ese depósito estaba sobre la cabeza de David, por el cual él padeció persecución, padeció injusticia, padeció peligro de muerte y años de espera. Y nosotros tenemos 2 días que hicimos una oración, o 3 días, y ya nos estamos desesperando. Entendemos que Dios se ha olvidado de nosotros con 2 días. Bien, entonces decía que en Mateo capítulo 1 podemos ver la genealogía de Jesucristo, que viene de la descendencia de David. Dios sigue obrando en nuestras vidas. Dios está obrando a favor de cada uno de nosotros. Dios está obrando a favor de cada uno de nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos, aunque nos sintamos solos, desesperados. Si esperamos en Jehová, Él nos va a exaltar.
Dios nos va a exaltar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar la victoria. No va a ser fácil, pero sí te la va a dar. Vamos a leer el versículo que se encuentra en Samuel 5:3, que dice, este versículo que dice, los que confían en Jehová, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando vengan a nuestra mente esos pensamientos de duda, esos pensamientos de falta de fe, usemos este versículo bíblico. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se saciarán. Caminarán y no se fatigarán. Vamos a cambiar ese corazón que está afligido, que está acongojado, que está llorando. Vamos a cambiar todo eso por la confianza en Dios. Vamos a todos los días, en vez de decir, Dios no me escucha, vamos a decir, gracias Señor por todo. Gracias Señor porque estás ahí. Gracias Señor porque me escuchas. Gracias Señor porque me ves. Gracias Señor porque tienes cuidado de mí, cuidado de mis hijos, cuidado de mi familia, cuidado de mi empresa, cuidado de mi empleo. Y si no tengo empleo, gracias porque sé que vas a obrar un empleo. Si tengo una deuda, gracias porque aunque en este momento siento que todas las puertas están cerradas, yo sé que tú vas a obrar en medio de esa deuda. Gracias porque no tengo empleo, pero yo sé que tú vas a abrir puertas de empleo, que el que yo tenía antes o el que voy a conseguir ahora va a ser mucho mejor que el que tenía antes y con mejores ingresos. Vamos a empezar a declarar la palabra, a cambiar esa atmósfera negativa por una atmósfera positiva. Y esa respuesta que estamos esperando, que tenemos años esperando, van a llegar. Porque Ana oró y Ana esperó, pero Jehová le dio su hijo Samuel. Job oró, pero Dios le devolvió todo lo que había perdido. Esas personas que han perdido muchas cosas por causa de su llamado, que han sido perseguidos por causa de su llamado, por causa de su ministerio, por causa de su matrimonio, por causa de llevar a su familia por el bien. Dios tiene recompensa para cada una de esas personas. Dios está obrando a tu favor. Dios ya entregó la victoria en tus manos. Solamente tienes que creer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en un próximo live.